osadía, arrogancia y desafío. Tres palabras que resumen la postura de aquellos que a lo largo de la historia bíblica se alzaron contra el Creador del universo. Imagina estar frente al poder que formó las estrellas y aún así elegir confrontarlo. ¿Qué sucede cuando simples mortales deciden que son mayores que el mismo Dios? Las consecuencias son devastadoras y las Sagradas Escrituras revelan el destino terrible de quienes cruzaron esa línea. Desde los tiempos más remotos de la humanidad, Dios estableció su autoridad sobre toda la creación. El libro sagrado documenta con precisión los finales trágicos de aquellos que, movidos por orgullo, envidia o ambición desmedida, desafiaron abiertamente los decretos divinos. La historia que vamos a narrar no es una fábula creada para asustar, sino el registro fiel de hechos reales que sirvieron como advertencia para todas las generaciones. El primer de nuestros protagonistas surgió en los albores de la historia humana. Egipto, potencia del mundo antiguo, era gobernado por un hombre que se consideraba divino. Faraón, señor absoluto de las tierras bañadas por el Nilo, no imaginaba que su poder sería confrontado por un Dios a quien afirmaba desconocer. ¿Quién es el Señor como para que yo le obedezca y deje que Israel se vaya? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel, declaró con arrogancia cuando Moisés le trajo las exigencias divinas. Esta respuesta marcó el inicio de una de las más extraordinarias demostraciones del poder de Dios registradas en las Escrituras. La arrogancia de Faraón no era solo un rasgo de personalidad, era parte fundamental de la cultura egipcia. Como líder supremo y considerado divino por su pueblo, aceptar la autoridad de otro Dios habría sido impensable para él. El contexto histórico de la época muestra que Egipto veneraba decenas de dioses, cada uno con su dominio específico. El río Nilo, fuente de vida para toda la nación, era considerado sagrado. Las plagas que iban a afectar a Egipto fueron simbólicamente un enfrentamiento directo contra esas divinidades falsas a las que los egipcios adoraban. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, traían no solo un mensaje, sino también un choque de autoridad. El cayado transformado en serpiente fue el primer signo, pero los magos de Faraón replicaron el hecho con sus artes ocultas. Este aparente empate inicial reforzó la obstinación del gobernante egipcio. La primera plaga alcanzó justamente el corazón de Egipto, el río Nilo. Sus aguas se convirtieron en sangre, matando a los peces y volviéndolo impropio para el consumo. El golpe no fue únicamente físico, sino simbólico, atacando a Hapi, la divinidad del Nilo. Aún así, Faraón permaneció intransigente. Las plagas siguientes se intensificaron. Ranas infestaron el país desde los palacios hasta las casas más humildes. Después vinieron los piojos, las moscas, la peste en los animales, las úlceras, la lluvia de granizo, los langostas y por fin las tinieblas que cubrieron a Egipto por 3 días completos. Cada plaga representaba un ataque directo a una divinidad egipcia diferente. El dios Sol Ra fue humillado cuando las tinieblas cubrieron la tierra. Isis, la diosa de la fertilidad, no pudo hacer nada contra la muerte de los animales. Uno a uno los dioses egipcios se mostraban impotentes ante el verdadero Dios de Israel. La obstinación de Faraón, a pesar de haberse debilitado momentáneamente tras cada plaga, siempre se reanimaba. Las Escrituras mencionan que, en determinado momento, fue el mismo Dios quien endureció el corazón de Faraón, demostrando que hasta la rebeldía humana sirve a los propósitos divinos. El enfrentamiento escalaba hacia su inevitable clímax, y el mundo presenciaría el precio de desafiar al Señor de los ejércitos. La 10ª y más terrible de las plagas estaba a punto de abatirse sobre Egipto. Mientras los israelitas se preparaban, marcando los dinteles de sus puertas con sangre de cordero, según las instrucciones divinas, un silencio pesado reinaba en la nación. Aquella noche, el ángel de la muerte pasaría por todas las casas egipcias, llevándose consigo al primogénito de cada familia, desde el hijo del más humilde servidor hasta el heredero del propio Faraón. A medianoche,
Gritos de angustia y desesperación resonaron por todo Egipto. El palacio real, antes majestuoso e intocable, ahora era escenario de duelo y desesperación. El propio hijo de Faraón, aquel que continuaría la supuesta línea divina según las creencias egipcias, yacía sin vida. No había casa en la que no hubiera un muerto, relatan las escrituras con espeluznante simplicidad. Faraón, finalmente quebrantado por la magnitud de la tragedia, convocó a Moisés y a Aarón durante la noche. «Levantaos, salid del medio de mi pueblo, vosotros y los israelitas. Iráis a adorar al Señor como habéis pedido. Llevad también a vuestros rebaños, según lo habéis dicho, y salid, y también me bendecid», ordenó el gobernante devastado por la pérdida. Los israelitas, conforme a las instrucciones, pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y vestiduras. El Señor hizo que el pueblo hallara gracia ante los egipcios, que entregaron todo lo que se les pidió. Así, los israelitas se llevaron consigo las riquezas de Egipto, cumpliendo la antigua promesa hecha por Dios a Abraham de que su pueblo saldría de la opresión con grandes riquezas. 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, partieron de Ramsés hacia Sucote. Una multitud mixta también los acompañó, además de numerosos rebaños. Tras 430 años de permanencia en Egipto, exactamente aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de aquella tierra. Pero la historia de Faraón aún no había llegado a su desenlace. El corazón del gobernante egipcio, una vez más, se endureció al percibir el impacto económico de la partida de los israelitas. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado ir al pueblo de Israel y perdido a nuestros esclavos, logró ante sus oficiales. Rápidamente, Faraón ordenó que preparasen su carro de guerra. Reunió 600 de los mejores carros de combate, además de todos los otros carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial. Una fuerza imponente marchaba ahora tras los israelitas, que avanzaban por el desierto en dirección al Mar Rojo. Cuando los israelitas divisaron al ejército egipcio aproximándose, el terror se apoderó de ellos. Acorralados entre el mar y las tropas de Faraón, clamaron al Señor y reprocharon a Moisés. ¿Acaso por falta de tumbas en Egipto nos trajiste para morir en el desierto? ¿Qué nos hiciste sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Sería mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no temáis, mantened la calma y ved el libramiento que el Señor os dará hoy, porque nunca más veréis a los egipcios como los que veis hoy. El Señor peleará por vosotros, solamente quedaos tranquilos. El Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que sigan adelante. Levanta tu vara y extiende la mano sobre el mar, y las aguas se apartarán para que los israelitas crucen en tierra seca. Dios también dijo, haré que los egipcios se obstinen para que entren al mar tras los israelitas, y yo seré glorificado por medio de Faraón, de todo su ejército, de sus carros de guerra y de sus jinetes. Aquí se trazaba el escenario para el enfrentamiento final entre el hombre que se consideraba Dios y el verdadero Señor del universo. Un combate desigual que mostraría a todas las generaciones futuras el precio de desafiar la autoridad divina. La columna de nube que guiaba al pueblo de Israel se movió detrás de ellos, situándose entre el campamento egipcio y el israelita. La nube trajo oscuridad de un lado y luz del otro, de modo que ninguno de los dos bandos logró acercarse durante toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor apartó las aguas con un fuerte viento oriental que sopló durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra seca. Las aguas se dividieron, y los israelitas cruzaron por el medio del mar en tierra firme, teniendo murallas de agua a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron, y todos los caballos, carros de guerra y jinetes de Faraón fueron tras ellos hacia el medio del mar. En la vigilia de la mañana, el Señor miró desde lo alto de la columna de fuego y nube al ejército egipcio y lo sumió en confusión. Hizo que las ruedas de sus carros comenzaran a desatarse, dificultándoles la conducción. Los egipcios gritaron,
«Huyamos de los israelitas. El Señor está peleando por ellos contra Egipto». En ese momento, los egipcios finalmente reconocieron que estaban luchando contra el mismo Dios, pero ya era demasiado tarde. El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros de guerra y sobre sus jinetes». Moisés extendió la mano sobre el mar, y al amanecer, el mar volvió a su cauce. Los egipcios, intentando huir, corrieron hacia las aguas, y el Señor los arrastró al medio del mar. Las aguas regresaron y cubrieron los carros de guerra, los jinetes y todo el ejército de Faraón, que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo egipcio sobrevivió. Faraón, el hombre que se atrevió a preguntar: «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca?». Component Placement encontró su respuesta en las profundidades del Mar Rojo. Su cuerpo, junto con su ejército, sus carros y toda su arrogancia, fue tragado por las aguas que se cerraron por orden del Dios que él se negó a reconocer. Aquel día, Israel vio el gran poder que el Señor había ejercido contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y confió en él y en Moisés, su siervo. El primer de los 6 hombres que desafiaron a Dios había encontrado su trágico final, sirviendo de ejemplo para todas las futuras generaciones. La historia de Faraón permanece como un poderoso recordatorio del peligro de endurecer el corazón contra Dios. El libro de Proverbios advierte: «El orgullo precede a la caída». Este principio se manifestó de manera dramática en la vida y muerte del gobernante egipcio. El segundo hombre en nuestra lista de desafiantes divinos vivió durante el período en que Israel conquistaba la tierra prometida. Su nombre era Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, y su desafío a Dios fue menos ostentoso que el de Faraón, pero igualmente grave a los ojos del Señor. Tras la milagrosa victoria de Israel sobre Jericó, Dios había dado instrucciones específicas. Toda la plata, el oro y los objetos de bronce y hierro debían ser consagrados al Señor, pasando al tesoro de él. El resto de la ciudad y todo lo que en ella hubiera debía ser destruido. Esta orden no era arbitraria, representaba un juicio divino sobre los pecados de los cananeos, cuya iniquidad había alcanzado el límite de la tolerancia divina. Acán, sin embargo, vio la belleza de los tesoros de Jericó y decidió que su deseo por ellos era más importante que la obediencia a las órdenes divinas. Mientras sus compatriotas seguían fielmente las instrucciones, él tomó en secreto un hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Sigilosamente, enterró esos tesoros bajo su tienda, creyendo que su acto de desobediencia pasaría desapercibido. El relato bíblico es claro: los israelitas fueron infieles con lo consagrado. Aunque solo un hombre había pecado, toda la nación se vería afectada por su transgresión. Este principio de responsabilidad colectiva recorre las Escrituras. Las acciones de un individuo pueden acarrear consecuencias para toda una comunidad. La desobediencia de Acán no tardó en revelar sus consecuencias. Josué, líder de Israel, envió hombres para explorar Ai, la próxima ciudad a conquistar. Tras evaluar el lugar, los espías sugirieron que solo 2 o 3 mil hombres serían necesarios para vencer a sus habitantes. Confiados tras el éxito en Jericó, los israelitas enviaron aproximadamente 3.000 guerreros a la batalla. El resultado fue catastrófico. Contrario a la victoria fácil que esperaban, los hombres de Ai persiguieron a los israelitas, matando aproximadamente 36 de ellos. El pánico se extendió entre el pueblo, y los corazones de los israelitas se derritieron y se hicieron como agua, según relata el libro de Josué. Ante la inexplicable derrota, Josué rasgó sus vestiduras y se postró con el rostro en tierra frente al arca del Señor, permaneciendo allí hasta el anochecer, junto con los líderes de Israel. En su angustiosa oración cuestionó: «Ay, soberano Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán? ¿Fue para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? ¿Quién nos contentáramos con quedarnos al otro lado del Jordán?». La respuesta divina fue directa y reveladora: «Levántate».
¿Por qué te postras con el rostro en tierra? Israel ha pecado, han violado el pacto que les ordené observar, han tomado cosas consagradas, han robado, mentido, y las han escondido entre sus bienes. Por eso los israelitas no pueden resistir a los enemigos, huyen ante ellos porque están condenados a la destrucción. No continuaré con vosotros si no destruyen lo que fue consagrado para la ruina. El Señor instruyó a Josué a santificar al pueblo y a descubrir al culpable mediante un proceso de eliminación por tribus, clanes y familias. A la mañana siguiente, todo Israel se presentó ante el Señor. A través del proceso divino, se identificó a la tribu de Judá, luego al clan de los Zeraitas, la familia de Zabdi, y finalmente a Acán, hijo de Carmi. Josué dijo a Acán: «Hijo mío, para la gloria del Señor, el Dios de Israel, di la verdad. Cuéntame lo que hiciste, no me ocultes nada». Acorralado por la providencia divina, Acán confesó su pecado. «Es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto es lo que hice. Cuando vi entre los despojos un hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos, los codicié y los tomé. Están escondidos en el suelo de mi tienda, con la plata debajo». Josué envió mensajeros que corrieron a la tienda de Acán y encontraron todo oculto, exactamente como él había confesado. Trajeron los objetos robados ante Josué y todo Israel y los expusieron ante el Señor. La sentencia se ejecutó rápidamente. Josué y todo Israel llevaron a Acán, junto con la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos e hijas, sus bueyes, asnos y ovejas, su tienda y todos sus bienes al valle de Acor. Josué dijo: «¿Por qué nos has traído esta desgracia? Hoy el Señor te castigará con infortunio». Entonces todo Israel lo apedreó, y después de haberlo apedreado lo quemaron. Sobre Acán erigieron una gran montaña de piedras, que permanece hasta hoy. Así, el Señor calmó el fuego de su ira. Por ello, aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. El caso de Acán ilustra una verdad fundamental. Dios se toma muy en serio sus órdenes. Lo que podría parecer un desvío pequeño a ojos humanos, al fin y al cabo, ¿qué significaban unos pocos objetos en medio de todo el botín de Jericó? Representaba una violación grave de la santidad y soberanía divina. Acán eligió poner sus deseos personales por encima de las claras instrucciones de Dios. Su codicia no solo le costó la vida a él y a su familia, sino que también resultó en la muerte de 36 inocentes israelitas. El efecto multiplicador del pecado individual sobre la comunidad es una lección importante que emerge de este trágico episodio. El Valle de Acor, cuyo nombre significa problema o perturbación, se convirtió en un memorial permanente del precio de desafiar a Dios. Irónicamente, en profecías posteriores, Dios prometió transformar el Valle de Acor en puerta de esperanza, demostrando que incluso los lugares de juicio pueden convertirse en puntos de redención. El tercer hombre en nuestra lista de desafiantes divinos fue el rey Saúl, primer monarca de Israel. Su historia ilustra cómo incluso aquellos elegidos por Dios pueden caer cuando desobedecen persistentemente las órdenes divinas. Saúl había sido escogido personalmente por Dios para liderar Israel. Cuando Samuel lo ungió como rey, el Espíritu del Señor vino sobre él y lo transformó en otro hombre. De estatura imponente, superando a todos los israelitas de hombros para arriba, Saúl parecía ser el líder ideal para la nación que clamaba por un rey como las demás naciones. Su reinado comenzó con victorias significativas. Derrotó a los amonitas, que amenazaban a Jabes Gilead, e inicialmente mostró misericordia, impidiendo que el pueblo ejecutara a quienes habían cuestionado su liderazgo. En aquellos primeros años, Saúl parecía caminar conforme a los designios divinos. Sin embargo, la disposición de Saúl para seguir las instrucciones divinas pronto se puso a prueba. Cuando los filisteos se congregaron contra Israel con 3.000 carros de guerra, 6.000 conductores y soldados tan numerosos como la arena de la playa, el pueblo israelita se aterró. Conforme se había acordado, Saúl esperó 7 días en Gilgal por el profeta Samuel,
quien debía ofrecer sacrificios antes de la batalla. En el 7º día, al ver que Samuel aún no había llegado y que sus soldados empezaban a dispersarse, Saúl tomó una decisión fatídica. Ofreció él mismo el holocausto, una función estrictamente sacerdotal que no le correspondía como rey. Inmediatamente después de terminar el sacrificio, Samuel llegó y le confrontó. «¿Qué has hecho?». Saúl se justificó. «Cuando vi que los soldados se dispersaban y que no habías llegado en el tiempo señalado y que los filisteos se habían reunido en Micmas, pensé, ahora los filisteos me atacarán en Gilgal, y yo no busqué el favor del Señor. Por eso me vi obligado a ofrecer el holocausto». La respuesta de Samuel reveló la gravedad de la transgresión. «Has actuado como insensato, desobedeciendo el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. Si hubieras obedecido, Él habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reinado no perdurará. El Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón, y lo ha designado líder de su pueblo, pues no obedeciste al mandamiento del Señor». Este fue el primero de una serie de actos de desobediencia que marcaron el reinado de Saúl. En lugar de reconocer sinceramente su error, él buscó justificarse, culpando a las circunstancias y al retraso de Samuel. Su respuesta reveló un corazón más preocupado por la aprobación del pueblo y por la victoria militar que por la obediencia al Señor. Años más tarde, Saúl recibió órdenes específicas para destruir completamente a los amalequitas, incluyendo a todo su pueblo y todos sus animales. Esta orden severa se basaba en el juicio divino contra una nación que había atacado traicioneramente a Israel durante el éxodo de Egipto, cuando el pueblo estaba fatigado y abatido. Los amalequitas representaban un símbolo del mal que se oponía al plan redentor de Dios. Saúl y su ejército derrotaron a los amalequitas, pero perdonaron a Agag, el rey, y a lo mejor de los animales, las ovejas y los bueyes gordos, los terneros y los corderos, destruyendo completamente únicamente lo que era despreciable y sin valor. Cuando Samuel llegó al campamento, Saúl lo recibió triunfalmente. «El Señor te bendiga, he cumplido la orden del Señor». El profeta respondió con una pregunta incisiva. «¿Qué balido de ovejas es este que oigo? ¿Qué mugido de bueyes es este que percibo?». Saúl intentó justificarse. «Los soldados los trajeron de los amalequitas. Perdonamos las mejores ovejas y los mejores bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios, pero destruimos completamente el resto». La respuesta de Samuel reveló la verdadera naturaleza del acto de Saúl. «Basta. Te diré lo que el Señor me habló esta noche. ¿Acaso tiene el Señor tanto agrado por los holocaustos y sacrificios como por la obediencia a su palabra? La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión mejor que la grasa de los carneros, pues la rebeldía es como el pecado de la hechicería, y la arrogancia como el mal de la idolatría. Así como tú rechazaste la palabra del Señor, Él te rechazó como rey». Una vez más, Saúl se defendió. «Pero yo obedecí al Señor. Cumplí la misión que Él me encomendó. Traje a Agag, rey de Amalec, pero destruí completamente a los amalequitas. Los soldados tomaron de los despojos las ovejas y los bueyes, lo mejor de lo que estaba consagrado a la destrucción, para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal». La respuesta de Samuel se convirtió en una de las declaraciones más profundas de las Escrituras sobre la verdadera naturaleza de la obediencia. ¿Acaso se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios o en la obediencia a su palabra? La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión mejor que la grasa de los carneros, porque la soberbia es como el pecado de la hechicería, y la arrogancia como la maldad de la idolatría. Así como tú rechazaste la palabra del Señor, Él te rechazó como rey. La sentencia contra Saúl fue inminente. El Señor te ha quitado hoy el reino de Israel, y lo ha entregado a uno de tus semejantes, quien es mejor que tú. El pronunciamiento de Samuel fue definitivo, y a pesar de los ruegos de Saúl, el profeta declaró: «El glorioso de Israel no miente ni se arrepiente, pues no es humano para arrepentirse».
el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Su deterioro mental y espiritual se manifestó en episodios de violencia, paranoia e envidia, especialmente dirigidos contra David, el joven que Dios había elegido para sucederlo. En los años siguientes, Saúl persiguió a David implacablemente, intentando matarlo en innumerables ocasiones. Llegó al extremo de ordenar la masacre de los sacerdotes de Nobe por haber ayudado a David en su huida. 85 sacerdotes fueron ejecutados aquel día por orden de un rey que había perdido por completo el sentido de la justicia y la piedad. El final de Saúl fue tan trágico como su declive. En su desesperación por obtener orientación divina, y tras el hecho de que el Señor se rehusó a responderle ni mediante sueños, ni por el Urim, ni por profetas, Saúl recurrió a lo que en su propio reino estaba expresamente prohibido. Buscó a una médium en Endor. Este acto final de rebeldía demostró cuán lejos se había alejado de los caminos del Señor. La médium invocó al espíritu de Samuel, que trajo un mensaje sombrío. El Señor ha cumplido lo que predijo a través de mí. Te ha quitado el reino de tus manos y se lo ha dado a otro, a David. Porque no obedeciste al Señor, ni ejecutaste su ira contra los amalequitas, el Señor te hace esto hoy. El Señor entregará tú e Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Al día siguiente, conforme a lo profetizado, los filisteos derrotaron a Israel en el monte Gilboa. Los 3 hijos de Saúl murieron y él mismo fue gravemente herido por las flechas enemigas. Temiendo ser capturado y humillado por los filisteos, Saúl pidió a su escudero que lo matara. Cuando éste se negó, Saúl tomó su propia espada y se lanzó sobre ella. Los filisteos encontraron su cuerpo al día siguiente, lo decapitaron y colgaron su cabeza en el muro de Bet-Seán, mientras su armadura era colocada en el templo de Astarot. Hombres valientes de Jabes Gilead, recordando la ayuda que Saúl les había brindado al inicio de su reinado, recuperaron su cuerpo y el de sus hijos, los incineraron y enterraron sus huesos bajo una gran losa en Jabes. Así concluyó la vida del primer rey de Israel, un hombre que comenzó con gran potencial, ungido por el mismo Dios, pero que permitió que el orgullo y la desobediencia lo desviaran de su llamado. El contraste entre Saúl y David, ambos ungidos por Dios, ambos pecadores, pero con respuestas completamente distintas a la corrección divina, permanece como una de las lecciones más profundas de las Escrituras. El cuarto hombre en nuestra lista de desafiantes divinos es una figura cuyo nombre se volvió sinónimo de orgullo y arrogancia: Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia. Nabucodonosor ascendió al trono de Babilonia alrededor del año 605 a.C., heredando de su padre, Nabopolassar, un imperio en expansión. Bajo su liderazgo, Babilonia alcanzó la cúspide de su poder y gloria, convirtiéndose en la superpotencia indiscutible del antiguo Oriente Medio. Una de las primeras acciones significativas de Nabucodonosor fue la derrota de Egipto en la batalla de Carquemis, en el año 605 a.C., consolidando el control babilónico sobre Siria y Palestina. Este evento marcó el inicio del cumplimiento de las profecías de Jeremías sobre el juicio divino contra Judá a través de Babilonia. En 604 a.C., Nabucodonosor sitió Jerusalén por primera vez y llevó prisioneros a Babilonia, incluidos jóvenes nobles como Daniel y sus compañeros. Años después, en 597 a.C., tras una rebelión del rey Joaquim, regresó, saqueó el templo y deportó a 10.000 judíos, incluidos artesanos hábiles y guerreros. Finalmente, en 586 a.C., cuando Sedequías se rebeló, Nabucodonosor destruyó completamente Jerusalén, incendiando el templo y deportando a la mayoría de los judíos restantes. El ascenso meteórico de Nabucodonosor y sus conquistas lo llevaron a un orgullo desmedido. Transformó Babilonia en la ciudad más esplendorosa de su tiempo, construyendo los famosos jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y el imponente Puerta de Ishtar,
decorada con ladrillos esmaltados de color azul y relieves de dragones y toros, era sólo una de las muchas maravillas arquitectónicas que Nabucodonosor mandó edificar. Bajo su mando, Babilonia se convirtió en una metrópoli de proporciones sin precedentes, rodeada de murallas tan anchas que las carrozas podían transitar lado a lado. La grandiosidad de sus construcciones reflejaba el creciente orgullo de su corazón. Fue en ese contexto de poder supremo y conquistas inigualables cuando Dios comenzó a obrar en la vida del monarca babilónico. El primer encuentro de Nabucodonosor con el poder divino ocurrió cuando ninguno de sus sabios pudo revelar ni interpretar un sueño perturbador que había tenido. Solo Daniel, el joven judío exiliado, pudo hacerlo mediante la revelación del Dios de Israel. El sueño involucraba una gran estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Una piedra, cortada sin ayuda de manos humanas, alcanzó los pies de la estatua, destrozándola por completo. La interpretación revelaba la sucesión de imperios mundiales, con Nabucodonosor representado por la cabeza de oro. Al oír la interpretación, el rey se postró ante Daniel y declaró: «Ciertamente vuestro Dios es el Dios de dioses, el Señor de los reyes, y aquel que revela misterios, pues lograsteis revelar este enigma». Este reconocimiento, sin embargo, era superficial y no representaba una verdadera sumisión al Dios vivo. Poco tiempo después, Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro de 30 metros de altura y 3 metros de ancho en las llanuras de Dura. Ordenó que todos se postraran ante ella al oír el sonido de los instrumentos musicales. Aquellos que se rehusaran serían arrojados a un horno ardiente. Esta orden puso a Sadrac, Mesac y Abednego, los 3 amigos de Daniel, en una situación imposible: obedecer al rey o permanecer fieles al primer mandamiento divino. Al enterarse de la negativa de los 3 jóvenes hebreos, Nabucodonosor, tomado de ira, les dijo: «¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que no adoráis a mis dioses ni rendís culto a la imagen de oro que mandé levantar? Ahora, cuando oigáis el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara, la arpa, el salterio, la gaita y de toda clase de instrumentos musicales, si os disponéis a postraros para rendir culto a la imagen que hice, muy bien, pero si no la adoráis, seréis lanzados al instante a un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos?». La respuesta de los 3 jóvenes fue uno de los mayores testimonios de fe registrados en las Escrituras. «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti. Si llegamos a ser arrojados al horno en llamas, el Dios a quien servimos podrá librarnos, y Él nos librará de tus manos, oh Rey. Pero si Él no lo hace, sabed, oh Rey, que no adoraremos a vuestros dioses, ni rendiremos culto a la imagen de oro que levantaste». Furioso, Nabucodonosor ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Los soldados más fuertes de su ejército ataron a los 3 judíos y los arrojaron al horno. El calor era tan intenso que los soldados que los lanzaron murieron al instante. Lo que ocurrió a continuación dejó al monarca atónito. Mirando dentro del horno, vio a 4 hombres libres caminando en medio del fuego sin sufrir daño alguno. El aspecto del cuarto es como el de un hijo de los dioses. «Srenia», exclamó. Acercándose al horno, convocó a los 3 jóvenes para que salieran. Para asombro de todos los presentes, ni siquiera había rastro de cabello de fuego en sus cuerpos o ropas. Este milagro extraordinario arrancó de Nabucodonosor una segunda confesión. «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Confiaron en él, desafiaron la orden del rey y prefirieron entregar sus vidas a adorar o rendir culto a otro Dios que al suyo propio». El rey llegó incluso a decretar que nadie en su imperio podría hablar mal del Dios de Israel bajo pena de muerte. Sin embargo, una vez más, su admiración por el poder divino no se tradujo en verdadera humildad ni sumisión personal. El verdadero enfrentamiento entre el orgullo del rey y la soberanía divina apenas comenzaba y se manifestaría a través de otro sueño perturbador, un sueño
que presagiaba el terrible juicio que caería sobre el monarca que se atreviera a atribuirse a sí mismo la gloria que sólo corresponde a Dios. En el apogeo de su poder y prosperidad, Nabucodonosor tuvo un segundo sueño aterrador. Vio un árbol enorme en el centro de la tierra, cuya altura alcanzaba los cielos. Era visible hasta los confines de la tierra, con un follaje hermoso y frutos abundantes, proporcionando alimento para todos. Debajo de él reposaban los animales del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Entonces, en su sueño, un mensajero celestial descendió de los cielos y ordenó en voz alta: «Derribad el árbol y cortad sus ramas, arrancadle las hojas y esparcid sus frutos, desalojad los animales que reposan debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejad el tocón con las raíces en la tierra, atado con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que se moje con el rocío del cielo y coma entre los animales en medio de las plantas de la tierra, que se cambie su mente humana y se le otorgue la mente de un animal hasta que transcurran 7 tiempos». El mensajero celestial explicó que esta decisión había sido tomada por los santos vigilantes para que los vivientes sepan que el Altísimo tiene poder sobre los reinos de los hombres y los concede a quien él quiere. Perturbado, el rey convocó de nuevo a sus sabios, pero ninguno fue capaz de interpretar el sueño. Finalmente se llamó a Daniel y con evidente reticencia y preocupación reveló el significado. «Señor mío, ojalá el sueño se refiriera a tus enemigos y su significado a tus adversarios. El árbol que has visto, que creció y se hizo fuerte, cuya altura alcanzaba el cielo y era visible en toda la tierra, con un hermoso follaje, frutos abundantes y alimento para todos, que albergaba a los animales del campo y en cuyas ramas las aves del cielo hacían sus nidos. Eres tú mismo, oh Rey. Te has engrandecido y fortalecido, tu poder ha crecido hasta alcanzar el cielo, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra». Daniel entonces explicó la terrible sentencia. El rey sería expulsado del medio de los hombres y viviría entre los animales salvajes. Comerá pasto como los bueyes y se humedecerá con el rocío del cielo. Transcurrirán sobre él 7 tiempos, hasta que reconozca que el Altísimo tiene poder sobre los reinos de los hombres y los concede a quien él quiere. El profeta concluyó con un apelativo conmovedor: «Por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo, renuncia a tus pecados, practica la justicia y en tus maldades ten misericordia con los oprimidos. Tal vez así continúes prosperando». Durante 12 meses, Nabucodonosor aparentemente ignoró la advertencia divina, hasta que un día, mientras paseaba por la terraza de su palacio en Babilonia, la arrogancia brotó de su corazón a sus labios. ¿Acaso no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como capital de mi reino, con mi inmenso poder y para la gloria de mi majestad? Antes de que terminara de hablar, una voz descendió del cielo. «Rey Nabucodonosor, se te declara, se acabó tu reinado, serás expulsado del medio de los hombres y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como los bueyes, y sobre ti transcurrirán 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre los reinos de los hombres y los concede a quien él quiere». En ese mismo instante, la sentencia se cumplió. Nabucodonosor fue expulsado del medio de los hombres. Comió pasto como los bueyes, su cuerpo se humedeció con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. La condición que aquejaba al rey es conocida por algunos estudiosos como licantropía clínica, una forma de locura en la que el paciente cree haberse transformado en animal y actúa como tal. Durante 7 largos periodos, probablemente años, el hombre que gobernó el mundo conocido vivió como un animal, despojado no solo de su trono, sino de su propia humanidad. Al término de ese periodo, ocurrió algo extraordinario. El relato bíblico, en las propias palabras de Nabucodonosor, registra: «Al término de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y volvió a mí el sentido. Entonces, alabé al Altísimo,
Honré y glorifiqué a aquel que vive eternamente. Su dominio es eterno, su reino perdura de generación en generación. Todos los pueblos de la tierra son nada ante él. Él actúa como le place con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie es capaz de resistir su mano o decirle, ¿qué has hecho? Y añadió, en aquella ocasión volvió a mí el sentido. Para la gloria de mi reino me fueron restituida mi majestad y mi esplendor. Mis consejeros y nobles me buscaron y fui restituido a mi trono, y aún mayor fue la grandeza que alcancé. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todo lo que él hace es justo, y todos sus caminos son rectos, y él tiene poder para humillar a quienes viven con arrogancia. La transformación en Nabucodonosor fue profunda. El hombre que había atribuido toda la gloria a sí mismo, ahora reconocía que todo poder y todo honor pertenecen únicamente a Dios. Aquel que desafió al cielo con su orgullo, ahora proclamaba la soberanía absoluta del Altísimo. La historia de Nabucodonosor ofrece una perspectiva única en nuestra lista de desafiantes divinos. A diferencia de los demás, él experimentó un arrepentimiento genuino y la restauración. Su testimonio final permanece como un poderoso recordatorio de que el propósito último del juicio divino no es la destrucción, sino la redención. El quinto hombre en nuestra lista de desafiantes divinos surge en el mismo contexto del imperio babilónico, pero varias décadas después de Nabucodonosor. Se trata de Belsasar, identificado bíblicamente como hijo, o más probablemente nieto, de Nabucodonosor, quien actuó como regente de Babilonia mientras su padre, Nabonido, se hallaba ausente de la capital. A diferencia de su predecesor, Belsasar no aprendió la lección de la humildad, a pesar de haber sido testigo o conocer la experiencia dramática de Nabucodonosor. La historia de su desafío a Dios es particularmente impactante por la rapidez con la que el juicio divino se manifestó, ocurriendo en cuestión de horas, no de días, meses o años. El libro de Daniel relata que Belsasar ofreció un gran banquete para 1000 de sus nobles. Mientras bebía vino, tuvo una idea que sellaría su destino. Ordenó que trajeran los utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había sustraído del templo de Jerusalén, para que él, sus nobles, sus mujeres y concubinas bebiesen en ellos. Este acto no fue solo una falta de respeto, fue una profanación deliberada y un insulto directo al Dios de Israel. Los utensilios sagrados, consagrados exclusivamente para el culto en el templo, estaban siendo usados en una fiesta pagana regada con vino, en la que se alababan a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La respuesta divina fue inmediata y dramática. En medio de la fiesta, los dedos de una mano humana aparecieron y escribieron en la pared del palacio real, a la luz del candelabro. El rey vio la mano mientras escribía, y su rostro palideció de terror. Sus piernas vacilaron y sus rodillas se golpeaban entre sí. Belsasar clamó que trajeran a los encantadores, astrólogos y adivinos. Prometió que aquel que leyera e interpretara la inscripción sería vestido de púrpura, recibiría una cadena de oro en el cuello y sería hecho el tercero en importancia en el reino. Sin embargo, ninguno de los sabios babilónicos logró descifrar el enigma. La reina, al oír los gritos del rey y de los nobles, entró en el salón del banquete y recordó a Daniel. Existe un hombre en tu reino que posee el espíritu de los santos dioses. En tiempos de tu padre se descubrió que tenía percepción, inteligencia y sabiduría como la de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, lo nombró jefe de los magos, encantadores, astrólogos y adivinos. Llama a ese Daniel y él te dirá qué significa esta inscripción. Daniel fue llevado ante el rey, quien le ofreció obsequios y posición por el servicio de la interpretación. La respuesta del profeta, ya anciano en aquella época, fue directa y sin rodeos. Puedes guardar tus obsequios para ti mismo y dar tus recompensas a otro. Sin embargo, leeré la inscripción para el rey y le diré su significado. Antes de interpretar la inscripción, Daniel ofreció una severa reprimenda al monarca,
recordándole la experiencia de Nabucodonosor. El Dios Altísimo dio a Nabucodonosor, tu padre, soberanía, grandeza, honor y gloria, pero cuando su corazón se volvió orgulloso y arrogante, fue depuesto de su trono real y despojado de su gloria, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre los reinos de los hombres y coloca en el poder a quien Él quiere. Y entonces llegó la acusación directa. Pero tú, Belsasar, hijo tuyo, no te humillaste, aunque sabías de todo esto. En cambio, te exaltaste contra el Señor de los cielos. Trajiste los utensilios de su templo, y tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Alabaste a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no pueden ver, oír ni entender. Pero no glorificaste al Dios que sostiene en su mano tu vida y todos tus caminos. Finalmente, Daniel interpretó la misteriosa inscripción Mene, Mene, Tekel, Parsen, diciendo: Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y lo ha puesto fin. Tekel, fuiste pesado en la balanza y hallado deficiente. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. A pesar del terrible significado del mensaje, Belsasar cumplió su promesa. Daniel fue vestido de púrpura, recibió una cadena de oro y fue proclamado el tercero en importancia en el reino. Estos honores, sin embargo, duraron poco. Esa misma noche, mientras la fiesta aún continuaba, Ciro, el persa, y sus tropas invadieron la ciudad, desviando las aguas del río Éufrates para entrar por debajo de los portones. Belsasar fue muerto, y Darío el Medo asumió el reino a la edad de 62 años. La historia de Belsasar ilustra cómo el juicio divino puede manifestarse de forma rápida e inesperada. Su error no fue solo la arrogancia, sino la persistencia en ella aún después de haber conocido lo sucedido con Nabucodonosor. Las Escrituras advierten con frecuencia que hay un peligro especial en resistirse a Dios después de haber sido testigo de su poder y sus advertencias, una verdad que el sexto y último hombre en nuestra lista descubrió de la manera más trágica. El sexto hombre en nuestra lista de desafiantes divinos vivió siglos después, en el período del Nuevo Testamento, durante el inicio de la expansión del cristianismo. Su nombre era Herodes Agripa I, sobrino de Herodes Antipas y nieto de Herodes el Grande, quien participó en el juicio de Jesús. Herodes Agripa I gobernó la Judea desde el año 41 hasta el año 44 después de Cristo, periodo en el cual la joven iglesia cristiana enfrentaba una creciente persecución. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra que, para aquel tiempo, el rey Herodes arrestó a algunos de los que pertenecían a la iglesia con la intención de perseguirlos. Mandó matar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto complacía a los judíos, mandó arrestar también a Pedro. Esta persecución contra los cristianos no era motivada por un genuino celo religioso, sino por conveniencia política. Herodes se había percatado de que perseguir a los seguidores de Jesús le aseguraba el favor de los dirigentes judíos, consolidando su poder regional. A Pedro se le habría ejecutado tras la Pascua, pero un ángel del Señor lo liberó milagrosamente de la prisión, frustrando los planes del monarca. El enfrentamiento directo entre Herodes y Dios, sin embargo, ocurrió pocos meses después de estos acontecimientos. El historiador Josefo y el libro de los Hechos ofrecen relatos complementarios del suceso. Según narra Lucas en los Hechos, Herodes había entrado en conflicto con los habitantes de Tiro y Sidón. Estas ciudades costeras dependían económicamente del territorio de Herodes para su abastecimiento de alimentos, lo cual las ponía en una posición vulnerable. Buscando la reconciliación, los representantes de estas ciudades consiguieron el apoyo de Blasto, camerero del rey, y vinieron a solicitar la paz. Se fijó un día para una audiencia pública en Cesarea, donde Herodes apareció vestido con trajes reales deslumbrantes. Se sentó en su trono e hizo un discurso ante la gente. El escenario era imponente. Josefo añade detalles no mencionados en los Hechos, relatando que el evento ocurrió durante festividades en honor al emperador romano, y que las vestiduras de Herodes estaban hechas de plata,
reflejando los primeros rayos del sol matutino de forma espectacular. Tras el discurso de Herodes, la gente comenzó a gritar: «¡Es voz de Dios y no de hombre!». Este clamor representaba la forma más extrema de adulación real en el mundo antiguo. En la cultura romana, solo los emperadores eran deificados ocasionalmente, y aún así, generalmente después de la muerte. Para un rey vasallo como Herodes, aceptar tal adulación era un acto de extrema arrogancia. Más grave aún, como judío y descendiente de prosélitos idumeos, Herodes conocía perfectamente el primer mandamiento de la ley mosaica: «No tendrás otros dioses delante de mí». Aceptar la adoración humana significaba violar de manera directa este mandamiento fundamental. El relato bíblico es conciso y directo respecto a las consecuencias. En ese mismo instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no dio gloria a Dios, y consumido por gusanos, murió. Josefo ofrece detalles adicionales sobre la muerte de Herodes, relatando que poco después de ser aclamado como Dios, él sufrió intensos dolores abdominales y tuvo que ser trasladado a su palacio. Durante 5 días padeció intensos dolores en el vientre antes de morir. La naturaleza exacta de la condición que causó la muerte de Herodes ha sido objeto de especulación médica. Algunos sugieren que pudo haber sido una forma aguda de apendicitis con peritonitis. Otros señalan una infestación parasitaria, como esquistosomiasis. La descripción de «consumido por gusanos» puede referirse literalmente a parásitos intestinales o ser una expresión figurada para describir la descomposición interna. Independientemente de la explicación médica, el significado teológico es claro. Herodes Agripa I, al igual que otros antes que él, descubrió que desafiar la gloria de Dios tiene consecuencias devastadoras. Su muerte repentina y humillante sirvió como un poderoso testimonio para la Iglesia primitiva de que, incluso en los momentos de mayor persecución, Dios permanece soberano sobre los poderes terrenales. El relato finaliza con una afirmación triunfal, pero la palabra de Dios continuaba creciendo y extendiéndose. Mientras el perseguidor yacía muerto, consumido por gusanos, el evangelio que él había intentado sofocar continuaba avanzando irremediablemente. Estas 6 historias de hombres que desafiaron a Dios comparten elementos comunes que trascienden épocas y culturas. Sea el poderoso faraón de Egipto, el codicioso Acán, el desobediente rey Saúl, el orgulloso Nabucodonosor, el profano Belsasar o el arrogante Herodes Agripa, todos descubrieron, de maneras distintas, qué terrible es caer en las manos del Dios vivo. Cada uno de estos hombres sobrepasó límites divinos claramente establecidos. Cada uno recibió oportunidades de arrepentimiento, y cada uno, excepto Nabucodonosor, se mantuvo obstinado en su desafío hasta enfrentar las consecuencias finales. Analizando en profundidad estos 6 casos de desafío directo a la autoridad divina, podemos identificar patrones que revelan principios espirituales consistentes a lo largo de toda la narrativa bíblica. El primer patrón notable es que el orgullo siempre precede a la caída. Esta verdad, repetida en varios libros sapienciales de la Biblia, se manifestó vívidamente en la vida de estos 6 hombres. Proverbios dice: «El orgullo precede a la caída y la arrogancia al fracaso». Esta afirmación se confirma en cada uno de estos casos. Faraón, convencido de su propia divinidad y de la supremacía de los dioses egipcios, preguntó con desdén: «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca?». Su cuestionamiento de la autoridad divina estaba arraigado en un orgullo cultivado durante siglos, que presentaba a los faraones como manifestaciones vivas de divinidades. Acán, aunque no ocupaba una posición de autoridad, permitió que la codicia sobrepasara su obediencia. Su acto de apropiarse en secreto de los despojos consagrados reflejaba la arrogancia de creer que podía eludir las claras instrucciones divinas sin consecuencias. Saúl, elevado de la oscuridad a la realeza, fue gradualmente creciendo en un sentido inflado de su propia importancia. Cuando Samuel lo reprendió por ofrecer sacrificios indebidamente, Saúl respondió con excusas en lugar de con arrepentimiento.
Su desobediencia en el asunto de los amalequitas evidenció su tendencia a poner la opinión pública por encima de las órdenes divinas. Nabucodonosor, después de haber construido un imperio sin igual, proclamó: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como capital de mi reino, con mi inmenso poder y para la gloria de mi majestad? Esta declaración representa quizás la manifestación más clara del orgullo humano registrada en las Escrituras. Belsasar elevó su desafío a un nuevo nivel al profanar deliberadamente los utensilios sagrados del templo, demostrando desprecio no solo por la autoridad divina, sino también por los símbolos consagrados al culto de Dios. Herodes Agripa I, conocedor de la ley judía que prohibía la idolatría, aceptó voluntariamente ser aclamado como divinidad, un acto que representaba la quinta esencia del orgullo humano, la autodeificación. El segundo patrón evidente es que Dios siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento antes del juicio final. Esta verdad refleja el carácter divino descrito en Éxodo. Dios, clemente y misericordioso, paciente, lleno de amor y fidelidad. Faraón recibió múltiples oportunidades de liberación. Cada plaga fue precedida por una advertencia y seguida por la posibilidad de ceder. Incluso después de la muerte de los primogénitos, cuando al fin permitió la salida de los israelitas, él habría podido mantenerse en seguridad. Fue su decisión de perseguir al pueblo en el Mar Rojo lo que selló su destino. Acán tuvo la oportunidad de confesar voluntariamente durante el proceso de identificación tribal, antes de que la suerte lo señalara. Dios condujo el proceso de manera gradual, dando tiempo para un arrepentimiento espontáneo. Saúl recibió repetidas advertencias a través de Samuel. Tras cada acto de desobediencia, el profeta ofrecía corrección y la posibilidad de volver al camino correcto. Incluso después de la sentencia de que el reino le sería arrebatado, Saúl tuvo años para buscar la reconciliación con Dios. Nabucodonosor recibió una advertencia explícita mediante el sueño del árbol y la interpretación de Daniel, que inclusive le aconsejó: renuncia a tus pecados, practica la justicia y ten misericordia con los oprimidos. Tal vez así continúes prosperando. Durante 12 meses, el rey tuvo la oportunidad de atender a este consejo. Belsasar conocía la historia de humillación y restauración de Nabucodonosor, tal como Daniel le indicó. Pero tú, Belsasar, hijo tuyo, no te humillaste, aunque lo sabías todo. La experiencia de su predecesor era una advertencia viva que él optó por ignorar. En cuanto a Herodes Agripa I, las Escrituras no mencionan advertencias específicas antes de su acto final de arrogancia. Sin embargo, como judío educado, él conocía perfectamente los mandamientos contra la idolatría y los numerosos relatos bíblicos de reyes castigados por aceptar la adoración indebida. El tercer patrón que emerge de estas historias es que el juicio divino frecuentemente corresponde a la naturaleza de la transgresión, ilustrando un principio de justicia poética. Esta correspondencia entre el pecado y sus consecuencias aparece repetidamente en las Escrituras. Faraón, quien ordenó el ahogamiento de los bebés hebreos en el Nilo, vio a su ejército ahogado en el Mar Rojo. Aquel que se negó a permitir que los israelitas salieran a adorar a su Dios, terminó siendo, de manera involuntaria, instrumento para su liberación definitiva. Acán, que escondió objetos prohibidos bajo su tienda con la intención de disfrutarlos en secreto, terminó teniendo su pecado expuesto públicamente, con una pena igualmente pública. Quien codició riquezas prohibidas, no solo nunca las disfrutó, sino que lo perdió todo, inclusive su vida y su familia. Saúl, que al principio mostraba humildad, afirmando venir de la tribu más humilde, se obsesionó con conservar su trono, hasta el punto de cometer masacres para eliminar posibles amenazas. Su desesperada búsqueda por mantener el reino lo llevó justamente a perder aquello que intentaba preservar. Nabucodonosor, quien se jactaba de su majestad humana, fue reducido a la condición de animal. Quien se consideraba superior a todos los hombres, cayó por debajo del nivel humano, viviendo como una bestia durante 7 tiempos. Belsasar
al profanar los utensilios sagrados del templo, durante una fiesta de ostentación y desenfreno, vio su celebración transformarse en terror cuando una mano misteriosa escribió su sentencia en la pared. Aquella misma noche, el rey que creía estar seguro tras los inexpugnables muros de Babilonia fue muerto cuando la ciudad cayó sin mucha resistencia. Herodes Agripa I, quien aceptó ser proclamado Dios, sufrió una muerte particularmente humillante y degradante, consumido por gusanos. Quien permitió ser exaltado más allá de la condición humana fue reducido a ser objeto de repulsa, víctima de criaturas inferiores que se convirtieron en símbolo de corrupción y decadencia. El cuarto patrón en estas historias es que el juicio divino frecuentemente tiene implicaciones más allá del individuo, afectando familias, comunidades e incluso naciones enteras. Este principio de consecuencias colectivas aparece a lo largo de las Escrituras, aunque resulta desafiante para la mentalidad individualista moderna. El desafío de Faraón a Dios resultó no solo en su propia destrucción, sino en el colapso del poder militar egipcio y en una devastación económica para toda la nación. El texto bíblico registra que no había casa en la que no hubiera un muerto, después de la 10ª plaga, ilustrando cómo la obstinación de un gobernante trajo sufrimiento universal a su pueblo. El pecado de Acán provocó la derrota militar de Israel en Ai y la muerte de 36 guerreros inocentes. Además, toda su familia compartió el castigo, siendo ejecutada junto con él en el valle de Acor. Este dramático episodio demuestra que, en el contexto del pacto comunitario de Israel con Dios, las acciones individuales tienen implicaciones para todo el pueblo. La desobediencia de Saúl no solo le costó el trono, sino que alteró permanentemente la trayectoria de la monarquía israelita. Sus acciones condujeron a la muerte de sus hijos en la batalla del monte Gilboa y al ascenso de una nueva dinastía. La nación entera sufrió durante los años de su declive, especialmente cuando su inestabilidad mental lo llevó a perseguir a David y masacrar a los sacerdotes de Nobe. El orgullo de Nabucodonosor resultó en 7 largos periodos de locura, durante los cuales el imperio más poderoso de la época se quedó sin su líder. Aunque las escrituras no detallan los efectos políticos de esa ausencia, sin duda hubo consecuencias para la administración del imperio en ese tiempo. La arrogancia de Belsasar no solo selló su destino, sino que coincidió con la caída de Babilonia a manos de los persas y el final de una era imperial. El imperio que había sido la cabeza de oro en la visión profética dio paso al pecho de plata medo-persa, iniciando una nueva fase en la historia del antiguo Oriente Medio. La muerte repentina de Herodes Agripa I creó un vacío de poder que Roma llenó, asumiendo el control directo sobre Judea mediante procuradores, un cambio administrativo que tendría profundas implicaciones para el futuro de la región y para la joven Iglesia cristiana. Este patrón de consecuencias colectivas nos recuerda que, en la perspectiva bíblica, ningún ser humano es una isla. Nuestras acciones, especialmente cuando ocupamos posiciones de poder, producen ondas de influencia que afectan a muchos más que a nosotros mismos. El quinto y último patrón en estas historias es que, a pesar de la severidad del juicio divino contra los desafiantes, Dios siempre preserva un testimonio de su misericordia y un camino hacia la redención futura. Esta verdad refleja el equilibrio bíblico entre justicia y gracia. Tras la destrucción de Faraón y su ejército, Dios no aniquiló a Egipto como nación. A lo largo de la historia bíblica posterior, Egipto continuó existiendo, y profetas como Isaías llegaron a predecir un futuro en el que el Señor se dará a conocer a los egipcios, y en aquel día le reconocerán. Después de la ejecución de Acán, el fracaso en Ai se transformó en victoria cuando Israel siguió las instrucciones divinas. El mismo nombre del lugar de su castigo, Valle de Acor, perturbación, fue posteriormente asociado a la esperanza en profecías como la de Oseas: convertiré el Valle de Acor en puerta de esperanza. Aunque Saúl perdió el reino y murió trágicamente, Dios preservó un descendiente, Mefiboset, hijo de Jonatán, que fue tratado con bondad por David.
Además, la tribu de Benjamín, a la que pertenecía Saúl, no fue eliminada, sino que continuó como parte indispensable de la nación. La historia de Nabucodonosor ofrece el ejemplo más claro de redención personal entre nuestros 6 desafiantes. Después de su período de humillación, fue restaurado no solo al trono, sino a una relación correcta con Dios, reconociendo la soberanía divina y alabando al Rey de los cielos. Tras la caída de Babilonia y la muerte de Belsázar, Daniel continuó sirviendo en la corte de los nuevos gobernantes persas, preservando un testimonio de fidelidad a Dios. Además, el decreto de Ciro que permitió el retorno de los judíos a su tierra y la reconstrucción del templo ocurrió en ese nuevo contexto político. La muerte de Herodes Agripa I, lejos de detener el avance del Evangelio, coincidió con su expansión. Pero la palabra de Dios seguía creciendo y extendiéndose. El propio hijo de Herodes, Agripa II, más tarde oyó el testimonio del apóstol Pablo y afirmó: «Por poco me persuadiste a convertirme al cristianismo». Las historias de estos 6 desafiantes de Dios no son meros relatos históricos. Contienen profundas lecciones espirituales que siguen siendo relevantes para todas las generaciones. Al examinar las actitudes, decisiones y consecuencias que marcaron sus vidas, podemos extraer principios atemporales que nos ayudan a entender la relación entre el Creador y sus criaturas. La primera lección fundamental es que Dios toma su santidad de manera extremadamente seria. En cada uno de estos casos, vemos que desafiar la santidad divina, ya sea por arrogancia, desobediencia deliberada o profanación, resulta inevitable en juicio. Este principio resuena en la declaración de Levítico: «Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo». La santidad no es solamente uno de los atributos de Dios, es la esencia misma de su naturaleza, aquello que le distingue radicalmente de todo lo que no es divino. Cuando Isaías tuvo su visión celestial, oyó a los serafines clamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Esta triple repetición, única en las Escrituras en cuanto a los atributos divinos, enfatiza la centralidad de la santidad en la naturaleza de Dios. Desafiar esa santidad, como hicieron nuestros 6 protagonistas, era en efecto desafiar la misma naturaleza de Dios. Cada uno de ellos, de manera distinta, se puso en oposición directa al carácter divino: Faraón desafiando su autoridad, Acán contra sus instrucciones específicas, Saúl en contra de sus mandatos proféticos, Nabucodonosor atribuyéndose a sí mismo la gloria que solo corresponde a Dios, Belsázar profanando objetos sagrados, y Herodes aceptando la adoración que solo debe reservarse para el Altísimo. La segunda lección crucial es que Dios siempre concede oportunidades de arrepentimiento antes del juicio final. Esta verdad refleja su carácter compasivo, como se muestra en pasajes como Ezequiel: «No me complace la muerte de los impíos, sino que se arrepientan de su camino y vivan». En cada una de estas historias vemos a Dios extendiendo la mano para que los desafiantes reconsideren su camino. Las 10 plagas en Egipto ofrecieron a Faraón repetidas oportunidades para reconocer la soberanía de Dios. El proceso gradual de identificación, en el caso de Acán, dio tiempo para una confesión voluntaria. Las múltiples amonestaciones de Samuel ofrecieron a Saúl la posibilidad de corregir su rumbo. El sueño del árbol y su interpretación dieron a Nabucodonosor 12 meses para cambiar su corazón. El ejemplo vivo de la humillación de Nabucodonosor estaba ante Belsázar como advertencia, y Herodes Agripa I, aunque no se menciona una advertencia específica, conocía bien las consecuencias de aceptar la adoración indebida según la ley judía y los relatos históricos. El tercer patrón que emerge es que la posición y el poder no confieren inmunidad ante el juicio divino. En los casos de Faraón, Saúl, Nabucodonosor, Belsázar y Herodes, incluso los gobernantes más poderosos de la tierra, están sometidos a la justicia divina. Esto contradice la noción común en el mundo antiguo de que los reyes gozaban de impunidad divina.
El Salmo 2 aborda esta cuestión diciendo: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman en vano? Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes se unen contra el Señor y contra su ungido. Quien está entronizado en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Esta lección sigue siendo profundamente relevante hoy en día, donde líderes políticos, económicos y culturales a menudo actúan como si estuvieran por encima de toda ley moral. Las Escrituras afirman consistentemente que, independientemente de la posición terrenal, todos los seres humanos son igualmente responsables ante Dios y están sujetos a su juicio. El cuarto patrón, ilustrado magníficamente por la historia de Nabucodonosor, es que el arrepentimiento genuino puede transformar incluso el corazón más orgulloso. Mientras los otros 5 desafiantes en nuestra lista se mantuvieron obstinados hasta el final, Nabucodonosor experimentó una transformación profunda tras su periodo de humillación. Su testimonio, recogido en el libro de Daniel, se erige como una de las confesiones más poderosas de arrepentimiento en las Escrituras. Aquel que había proclamado su propia gloria, ahora declaraba: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todo lo que él hace es justo, y todos sus caminos son rectos, y él tiene poder para humillar a quienes se pavonean con soberbia». Esta transformación ilustra la verdad expresada en Primera de Pedro: Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Incluso para el desafiador más empedernido, la puerta del arrepentimiento permanece abierta hasta el último momento. El quinto y último patrón de estas historias es que, a pesar del severo juicio divino contra los desafiantes, los propósitos de Dios prevalecen a pesar de la oposición humana. En cada uno de estos casos, los desafiantes trataron de alguna manera de frustrar los planes de Dios, ya fuera impidiendo la liberación de Israel, Faraón, desobedeciendo las instrucciones para la conquista, Acán, sustituyendo el juicio divino por intereses políticos, Saúl, atribuyéndose a sí mismo la gloria que corresponde solo a Dios, Nabucodonosor, profanando objetos sagrados, Belsasar, o aceptando adoración, Herodes. Pero en todos los casos, los propósitos divinos avanzaron a pesar de estos obstáculos. A veces, la obstinación misma se convierte en el medio por el cual esos propósitos se cumplen. El apóstol Pablo expresó este principio en Romanos diciendo: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, para los que conforme a su propósito son llamados». Esto no significa que todo lo que sucede sea bueno en sí mismo, sino que Dios es capaz de integrar incluso la oposición humana en su plan mayor. Al concluir esta exploración de estas 6 historias dramáticas, surge una pregunta personal: ¿cuál será nuestra respuesta ante la autoridad divina? ¿Seguiremos el camino de Faraón, Acán, Saúl, Belsasar y Herodes, persistiendo en nuestra obstinación hasta enfrentar las consecuencias, o tomaremos el camino de Nabucodonosor, que finalmente reconoció la soberanía de Dios tras un periodo de disciplina? Las Escrituras nos exhortan constantemente a elegir el camino de la humildad y la sumisión. Como advierte Santiago: Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios. A diferencia de estos 6 desafiantes históricos, nosotros tenemos el beneficio de conocer sus historias y las consecuencias de sus actos. Además, las Escrituras nos ofrecen una revelación plena del carácter de Dios, no solo su santidad y justicia, sino también su gracia y misericordia, manifestadas finalmente en Cristo. Que podamos aprender de los errores de estos 6 hombres y optar, en cambio, por caminar humildemente con nuestro Dios, no por temor al juicio, sino por amor y gratitud hacia aquel que, en su misericordia, nos sigue llamando a una relación restaurada con Él. Y entonces veréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Malaquías 3, versículo 18.